15 años. Son ya 15 años de compartir dichosas palabras con ustedes y con mis extraordinarios colegas. 15 años de remontarnos a los orígenes de las más variadas expresiones. 15 años de recomendar, comentar y hasta obsequiar libros y revistas. 15 años de traer a la conversación a escritores, a pensadores, a personalidades, hitos e invenciones de la historia. 15 años de sembrar palabras, de cultivarlas y de ver que en muchas ocasiones las palabras dan frutos. Al parecer estaremos aquí hasta que el cuerpo y el Canal 22 nos aguanten. Es hora pues de volver a esta mesa, la mesa de la dicha. Esto es La Dichosa Palabra. ¡Comenzamos! Se prenden estas luces y se abre el telón de silencio que nos separaba de ustedes. Se acabaron las repeticiones de nuestras imágenes y el eco de nuestras palabras. Se tiende ahora en vivo un puente de diálogo entre nosotros y con ustedes. Palabras son ideas. ¿Cuál es la dichosa idea que andamos buscando? Eduardo Casar, para servirles. Quiero iniciar esta 15ª temporada de Hielo Seco y de grandes celebraciones para todos ustedes y nosotros, primero agradeciendo a esas fuerzas creadoras, mantenedoras y destructoras de las causas y de los efectos de este maravilloso universo, parafraseando al gran Borges, pero agradeciendo especialmente hoy a mi señor padre, agradeciendo que él me enseñó a valorar, a disfrutar, a apreciar, a gozar sobre todo de las bellezas de este fantástico universo. A gozar del cine, del jazz, de la música, de la ópera, de la pintura, de las artes plásticas, de la arquitectura, del urbanismo. Gracias, Pa. Soy Germán Ortega Chávez, hijo de Carlos Ortega Vieramontes. ¿Cómo les va? Muy buenas. Queridos telespectadores, queridos dichosos amigos, queridos lectores y amantes de las letras, queridos chambelanes del mundo, qué gusto volver a verlos y emprender juntos estos 6 meses de festejos quinceañeros. Nosotros estamos aquí y entre baile y baile pretendemos compartir palabras. Sin duda este año serán más dichosas que nunca. Yo en lo personal pretendo empezar cada día con un refrán porque recuperar la sabiduría popular me hará sin duda más dichosa. Y porque decir refranes es decir verdades. Y porque de refranes y cantares tiene el pueblo 1000 millares. Y como de refranes y cantares, y como refranes y sustos hay para todos los gustos, y mujer refranera es medida y certera, pues tuve que buscar cómo terminar esta presentación, porque si no sería infinita, y encontré esta. Déjate de tanto refrán y empieza a buscar el pan. Así que vamos a empezar ya a dichosear, porque hemos estado mucho tiempo callados y tenemos muchas cosas que decirles. Buenas noches, muy gustosos. Yo soy Laura García. Muy bien, pues que nos acompañe el espíritu de tu padre, querido Germán. Nos sentimos todos aquí en la mesa contigo. Pablo, muchísimas gracias. Contrario. Y nosotros vamos a continuar, pues sí, 15 años que se han ido volando y que, por cierto, no regresarán ni siquiera caminando, para decirlo en gerundio. Bueno, desde temprano estuvimos preguntando en nuestras redes sociales quiénes lloran lentas lágrimas sucias, según cierto poema de Pablo Neruda, un poema muy célebre y muy bueno. ¿Quiénes lloran lentas lágrimas sucias? En un poema de Pablo Neruda que lleva título en inglés y que se encuentra en el libro Residencia en la Tierra, si no me equivoco. Vamos a comenzar con
sus preguntas si les parece bien. Bueno, me piden que les recuerde que este programa lo hacemos entre todos. Están abiertas nuestras redes sociales, @ladichosa22, nuestro Facebook, nuestro correo electrónico y pues confiamos en que nos acompañen toda esta nueva temporada. Y vamos a comenzar pues con una pregunta que me llama mucho la atención porque yo no sé absolutamente nada de ella, ni siquiera sabía que existiera como palabra. ¿Qué es un spoonerismo? Pregunta Eva Cobos. Spoonerismo. Es maravilloso incluso la palabra, porque viene del inglés spooner, que suena a spoon, cuchara, y no tiene nada que ver, pero es un apellido, es un epónimo de un señor que daba clases en Oxford y que decían que cometía muchos lapsus linguae, estos pequeños tropiezos que uno tiene al hablar y que de repente pone palabras que suenan parecidas a lo que uno quiere decir, pero que le dan un sentido completamente diferente a la frase y que normalmente provoca risa. Él y su hija se dedicaron toda la vida a decir que era mentira, que él no había dicho nunca eso y que era un señor muy cuidadoso con lo que decía. Y entonces se dijo que igual eran los alumnos un poco lo que les querían hacer un poco de burla, ¿no? Habían exagerado eso. Lo cierto es que el señor se hizo tan famoso que dio lugar a esta expresión, spoonerismo, que en español hemos castellanizado como spoonerismo, como con E y todo. No está en el diccionario. No está en el diccionario y es muy poco común, te voy a decir por qué, porque en español está claro lo que es cometer un spoonerismo. En inglés hay muchos casos y además muy registrados. El caso que dan de este profesor, Spooner, era que él había dicho en una frase, estaba hablando algo de la reina y demás, pero él en lugar de decir or dear old queen, dijo or queer old dean. Es decir, cambió un poco ahí las letras y lo que hizo es... Tenía sentido la frase. Como que era una dislexia, pero organizada, sí, ¿no? Era el extraño y viejo decano, en lugar de decir nuestra amada reina. Nuestra anciana, no anciana, sino veterana más bien en ese sentido. En español lo que pasa es que tenemos, voy a parafrasear a leyendas del lenguaje como... Fíjate, eso le pasa mucho a Ninel Conde. Es raro que mencionemos a Ninel Conde en este programa, pero ahí les va. Cuando a Ninel Conde le ponen que dice, por ejemplo, lo de que en lugar de hablar del tsunami, dice que está muy asustada por el surimi, eso es una especie de spoonerismo, porque es poner otra palabra que sí existe y que le da un giro completamente diferente que no a la es un frase. absurdo, sino que realmente sí adquiere tiene otro sentido. Bueno, sí, no, porque te digo que eso, por ejemplo, en español pasa cuando dices quiero un gallete de paquetas. Claro. Es como un poquito como ese galletas. famoso poema colombiano, no me acuerdo de quién, que dice algo así como los ladros perran. Sí, ¿no? sí. Eso es un spoonerismo. Los píos pájaran en lugar de pero los fíjate, pájaros ahí no pían. tienen sentido. Y es que el spoonerismo hay de diferentes maneras. Es que tú intercambies dos sílabas de la misma palabra o dos palabras de la misma frase y puede ser que las palabras resultantes no tengan sentido o que sí tengan sentido porque existen y entonces den otro sentido a la frase. Hay como diferentes maneras. Por eso te digo que en el caso de decir, por ejemplo... Y en español no había otra palabra, digamos, que definiera este fíjate fenómeno. que- Malapropismo, según ¿Sabes yo, hay uno malapropismo? que se llama malapropismo, que es decir, por ejemplo, los ejercicios abominables, en lugar de decir abdominales. Bueno, es que son abominables. Son abominables. Pero ¿sabes por qué no está? Porque las figuras retóricas y los tropos tienen cierta lógica, cierta repetición. Y el spoonerismo, según como lo tropiezo. explicas, es muy irregular, es muy asimétrico. Exacto. No puedes crear. Es como un teclazo. Ahorita Eso se le me das, ocurre tal cual. un caso de spoonerismo que con lo que tú dices que acabo de cometer, pero digamos no hablando, ¿no? Sino en un mail, ¿no? Que me despedí de una amiga y le mandé besos escritos, ¿sí? Y cuando me respondió muy azorada, me dijo, esos besos escrotos, ¿cómo serán, no? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, eso es un teclazo que da cierta spoonerismo, posibilidad Pero- interpretativa. Pero la clave no está más bien en, digamos, cuando hablas de figuras retóricas hablas de algo deliberado. Exacto, voluntario. Y aquí estás hablando de algo Sí, involuntario. no, ¿o porque digamos que en la comedia se utiliza mucho como ya. recurso Sí. porque provoca muchas risas. Cuando uno Woody dice, Allen, por quiero, ejemplo, sí, ¿Hace eso? conscientemente hace spoonerismo. y es que en inglés es muy dada la lengua. Por ejemplo, tú dices, quiero un libro ortografiado por el autor.
Orto. Pues entonces tú lo has entendido, pero en realidad no es un spoonerismo 100%, porque no estás intercambiando ni sílabas ni palabras. Eso es el malapropismo que sí existe en español y que tiene que ver con un personaje de una comedia que se llama la Madame Malapropos, que era de una comedia francesa, que era mal à propos, mal a propósito, en francés. Entonces eso es que se dice. Esa frase, Lo curioso, y yo conozco mucho de los malapropismos y de los spoonerismos, porque en traducción es muy difícil. Cuando te topas con un spoonerismo es... ¿Cómo lo traduces? ¿Qué hago? ¿Será un lapsus que realmente yo tengo que corregir? ¿Tengo que hacer un juego de palabras igual en el idioma al que yo tengo que traducir? Absolutamente imposible. Es un reto fantástico. Eso pasa con los juegos de palabras de Shakespeare en las traducciones, pues están llenas de notas al pie para explicar. Y los abdominales lo explican muy bien. Bueno, los términos médicos hay muchísimos. En los términos médicos, en lugar del colirio tienes un delirio. En lugar de, no sé, creo que en los términos médicos es donde, de hecho, hay secciones en programa de radio. Yo en España conozco uno que se llama Asuntos Propios, que tenía que ver con encontrar esas palabras que uno escuchaba en la calle, en los autobuses, en la oficina, y que eran justo estos que derrochaban unas carcajadas, porque al oírlos uno solo puede reírse del tropiezo, que yo no sé si siempre es accidental o que realmente uno lo dice como para que el otro se ría, y me parece que es divertido. Muchos de stand-up comedy, ¿no? Utilizan el spoonerismo muy frecuentemente. Ahora, lo que es chistoso eso es de que si uno busca en las redes, a veces aparece malamente, ¿no?, la traducción de spoonerismo, spoonery en inglés, como que yo lo he buscado en inglés, y aparece la traducción retruécano. Aparece retruécano, que no es exactamente eso. Yo digo que al ser derivado de un apellido, al ser un epónimo, tiene que aparecer tal cual. O sea, tendría que ser igual que boicot, igual que guillotina. Tendría que ser hemos adaptado a partir de un apellido. Spoonerismo debería ser marcado como tal. Ahora pero sí hay pasajes específicamente de spoonerismo que se escriben a propósito. Fantástico, además. Vamos a la dichosa palabra. Recuerden que nosotros proponemos una definición y las primeras personas que nos respondan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad, no tendrán la seguridad, pero sí tendrán prioridad para llevarse algunos de los libros que mostraremos a continuación. Y la definición de la dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente: comer cosas blandas o sin masticarlas. En sentido metafórico se hace casi siempre con las moscas, con el sentido de estar absorto sin motivo. Está muy fácil. Está muy fácil. La segunda estaba bueno. Sí, empezamos. Y tenemos una novela de Philip Kerr. Pero bueno. Una novela de Philip Kerr que se llama La Dama de Zagreb, de una saga de un investigador que se llama Bernie Gunther, que inventa Philip Kerr, un gran escritor, Philip Kerr, cortesía de Océano. Súper. Y para ustedes, el premio Manuel Acuña 2015 de Leonardo Sangüesa, La juguetería de la naturaleza, este gran poeta sudamericano, editorial Lumen y de la Secretaría de Cultura. Es un obsequio. Tenemos de la editorial Debate, por cortesía de El Péndulo, de Rafael Cabrera, Debo olvidar que existí, un retrato inédito de Elena Garro, un periodista y escritor que nunca conoció ni entrevistó a Elena Garro, pero que a partir de entrevistas, correspondencia, fotografías y documentos inéditos da una imagen un poco más desconocida, quizá, a partir, sobre esta gran autora que sin duda todos conocemos y espero que hayamos leído, pero que da un punto de vista diferente. Le voy a preguntar a nuestro jefe de piso si se encuentra bien. Muy bien. ¿Está bien, Kilo? Muy bien, qué bueno, me alegra. Por cierto que estamos enviando libros incluso a los Estados Unidos para las personas que nos ven del otro lado de la frontera. También pueden participar aquí en la dichosa palabra, según entiendo. Vamos a hacer una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y volvemos aquí a la dichosa palabra.
para mí la dichosa palabra está vinculada con algo que necesitamos profundamente hoy en nuestra sociedad, recuperar la confianza en las palabras, saber qué es lo que quieren decir, para volver a poner en acuerdo los nombres y las cosas, volver a recuperar el sentido de las palabras, volver a recuperar sus matices, porque con eso recuperamos mundos. Las palabras ensanchan la mirada y esto es lo que hace la dichosa palabra, con humor, con inteligencia. Mi más sincera y profunda felicitación a este programa emblemático de Canal 22 que nos abre una de las puertas más importantes para descubrir la realidad, la precisión y la dicha de la palabra. Caray, pues nos sentimos Sí, hombre. turbados y comprometidos, ¿verdad? Con estas palabras. Un saludo a Pepe Gordon Sí, hombre. y a la oveja eléctrica. Sí, a los dos. La oveja eléctrica y a Pepe Gordon. Bueno, Joel Garza Román nos dice que si nos podemos caminar un poco sobre la evolución de los lenguajes. Lo dice en plural, no sé cómo sea eso. Bueno, a mí me parece interesante, incluso porque de alguna manera tiene que ver con lo que acaba de decir Pepe Gordon. Y porque casi siempre en esos 15 años nosotros hemos hecho, digamos, un recorrido que es hacia atrás. Casi siempre vamos hacia el origen de las palabras y de las expresiones y caminamos hacia atrás. Y muy pocas veces hemos hablado de cómo se camina hacia adelante o de cómo ha evolucionado, digamos, hacia adelante los lenguajes. No solamente habla de la lengua, pero podemos tomar como ejemplo pues la lengua. Y lo que los lingüistas nos han dicho, y aquí hemos hablado 1000 veces de este idioma hipotético que es no hipotético, de este idioma del cual no existe ninguna prueba concreta, pero que sabemos que existió, que es el proto-indoeuropeo. Y una y otra vez nos remontamos así en los orígenes más remotos de una palabra, pues encontramos una raíz indoeuropea que casi siempre tiene que ver con alguna cosa que se puede hacer corporalmente o siempre tiene que ver con algo que el cuerpo humano puede hacer, que esa es la experiencia más primera que todos tenemos, lo que sensorial, hacemos con nuestro cuerpo, la experiencia somática, mimética. Y sabemos pues que se remonta al neolítico este proto-indoeuropeo, pero eso es caminar hacia atrás, ¿no? Es decir, de latín hacia atrás, hacia atrás. Y cuando vemos los lenguajes y en específico los idiomas hacia adelante, vemos algo muy curioso, vemos que hay siempre este afán del que habla un poco Pepe Gordon, este afán por la precisión, por empezar a clarificar las cosas, por acercarse a describir más en su especificidad cada uno de los fenómenos y también para adaptarse a las realidades distintas, ¿no? En nuestra generación nos tocó la explosión de los electrónicos y la tecnología digital y nuestro vocabulario se ha alterado, nuestras metáforas empiezan a cambiar, etcétera. Pero sobre todo hay este deseo que vemos en cada ser humano de que cuando nace y señala las cosas y dice cosas y las mamás se comunican con sus bebés y se entienden se entienden bien o incluso muy bien, o sea, la mamá identifica si el bebé tiene hambre, si está molesto, si quiere un objeto, o sea, pero no es el lenguaje preciso todavía. Eduardo muchas veces ha hablado, por ejemplo, de la necesidad que tenemos de practicar la escritura porque nos obligamos a ser mucho más precisos que cuando nos comunicamos oralmente, porque en la escritura no están nuestras manos, nuestros gestos, nuestra entonación para ayudarnos. Pero lo que me parece a mí fascinante es este deseo de ser específicos, este afán. Ortega y Gasset en sus Meditaciones del Quijote tiene todo un capítulo donde habla de este imperativo de claridad, de este afán de claridad que todos los seres humanos tenemos dentro y que queremos ser más específicos, más claros, más precisos. Y hay esa evolución, insisto, no solo en la lengua, por ejemplo, lo podemos ver en otros lenguajes. La música, pues todos los pueblos tararean, todos los pueblos tienen canciones populares, cánticos, rezos, pero una vez que, al menos en algunas sociedades, se ha aprendido a escribir la música y se ha vuelto un ambiente más competitivo y se ha vuelto, hay digamos, un deseo artístico de ir precisando las cosas, la música se vuelve un lenguaje muchísimo más complejo. O las matemáticas o cualquier otro lenguaje. Podemos ver esa evolución. No es que pierdan valor las formas primigenias de comunicarnos. Todavía yo te puedo decir, pásame eso y nos entendemos perfectamente, ¿no? O incluso puedo no decirlo, puedo hacerle así y me entiendes. Pero sí hay un deseo, hay un afán de ser más precisos. Y eso a mí me parece muy interesante. Ese es un poco el camino hacia adelante, cómo vamos avanzando de lo muy concreto,
metafóricamente hacia lo más específico, y siempre es con esa búsqueda de, Sí. pues, Ahora, de clarificar el mundo, ¿no? Fíjate que está muy padre eso que dices y yo pienso un poco en lo que dicen algunos autores, por ejemplo, lo que escribía Stevenson en unos análisis de la literatura, y decía algo de que el intento que tú dices siempre, en efecto, evolutivo de precisar, va, decía, en dos sentidos. Uno, en ser cada vez más conceptual, más concreto, más de signo de que esto representa eso, pero por otro lado también la necesidad de precisión, de interconexión, ¿no? O sea, de señalar las interconexiones que percibimos en el mundo y que, decía Stevenson, que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? O sea, como algo, utilizamos también un término, un referente, para hablar de conexiones, y esas conexiones también son una forma de precisar, ¿no? Una forma de precisar. Yo creo que habría que poner ahí un término que es complejidad. Sí. Creo que el problema de la palabra evolución es que hace pensar, porque lo acarrea, es como, no sé, el cabuz de los ferrocarriles, en cierto progreso y cierta jerarquía. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la ambigüedad es un mecanismo extraordinariamente enriquecedor que promueve la literatura. ¿Sí? O los símbolos. Los símbolos. Eso es lo simbólico. Siempre es ambiguo. Interconectado. No sé, la ambigüedad, incluso, no sé, las imágenes de carácter surrealista, que crean una complejidad distinta en relación con las imágenes de carácter más como de semejanza de otros, no sé, de otras épocas, por ejemplo, poéticas, estoy con la onda de la metáfora, ¿no? Entonces, lo de la claridad, lo de la especificidad, lo veo en el sentido de concreción, es decir, como suma de múltiples determinaciones y cada vez hallar más determinaciones y crear más determinaciones, más complejidad. Es como la diferencia entre... No la palabra claridad, porque a mí me da siempre la sensación de que entonces todo esto confuso, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, comienza a desvalorarse. No hay que verlo. Sí, lo digo no nada más para ponerlo a... O sea, yo no quiero hacer no me estoy refiriendo a una valoración, digamos, de una cosa es mejor que otra. Todos tienen ventajas y desventajas y además una no borra la otra, que eso es lo más importante. Y hay veces en que lo más importante es gritar y señalar, no ponernos a hacer un ensayo de 300,000 palabras. Pero sí hay una diferencia entre decir, me siento mal, a explicar por qué te sientes mal. Y esa explicación a veces requiere ni siquiera una conversación, a veces requiere todo un libro, el libro del desasosiego de Pessoa, me explico. Pero o sea, no basta con me siento negativamente, o sea, hay muchísimo más que eso. Yo lo que sí haría sería una diferencia entre la comunicación y el lenguaje, porque en el lenguaje yo sí creo que hay una evolución. Sí hay un cambio, sí hablamos diferente hace 100 años y hablaremos diferente dentro de 100 años, y hay un cambio, hay una progresión no tanto de jerarquía y de valorar una mejoría o un empeoro, pero sí de que el hablante, y esto sí lo celebro mucho, es que yo creo que ahora más que nunca y más que en años anteriores, aunque yo creo que siempre el hablante ha sido el que ha determinado por dónde va el lenguaje en función de también de adaptar las cosas según van funcionando, porque luego, no tanto porque las academias dicten cosas, sino porque luego ven que a lo mejor una cosa que había surgido de una forma concreta para algo, luego no ha funcionado igual o ha habido otras maneras de decir lo mismo que es más... Ahorita yo lo que pido es que podemos seguir todavía porque esto da mucho campo, ¿no? Perdón la interrupción. Dale. Pero es que oí voces. Y las voces me dicen que diga la dichosa definición: comer cosas blandas y sin masticarlas. En sentido metafórico se hace casi siempre con las moscas, con el sentido de estar absorto. Esa es la que buscamos. A ver, de Editorial Lectorum nos ofrece esta selección, aclaramos, es una selección, por supuesto, de este extraordinario clásico, el de Cameron, que particularmente es una antología de los pasajes eróticos de este gran clásico de Giovanni Boccaccio.
Y presentamos en la dichosa palabra a Ajonjolí, una ardilla morada que durante una colección de historias escritas por Roxana Herman y ilustradas por Alex Herrerías, pues nos va a explicar un poquito acerca de cosas diferentes. En esta ocasión es la música, es el lenguaje que nos rodea y que es imposible no caer en esa tentación de poder fascinarse o crearla o lo que sea. Roxana Herman es además directora de la Escuela de Niños Escritores y Alex Herrerías es miembro de la Asociación de Ilustradores de México. Es de editorial Edelvives y es una chulada. Tenemos también ejemplares de este libro que se ha vendido muy bien, de Sexto Piso, La marrana negra de la literatura rosa, de Carlos Velázquez, muy leído y muy bien reseñado por sus críticos. Y, como es tradición también en la dichosa palabra desde hace algún tiempo, también ejemplares, pero tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que en este mes de julio trae un estupendo poema de Antonio del Toro y también una versión que hizo una traducción que hizo Pedro Enrique Sureña de una versión del Peter Pan de Barry. Así que lean. Bueno, del primero y segundo capítulo. Si no Yo creo que, bueno, un poco siguiendo con el tema, es esta preocupación, un poco yo lo que señalaba de lo que decía Stevenson, era esta preocupación, por un lado, para poder precisar y nombrar, ¿no? Y nombrar, que es la necesidad esta que tenemos, que señalabas, Pablo, esta necesidad de nombrar nos lleva a tratar de definir, de ponerle fin, de delimitar, ¿no? De delimitar ciertas cosas y ciertos objetos, pero a la vez, la otra preocupación, que es la preocupación simbólica, es de buscar las interconexiones entre las cosas, ¿no? Pues, sí, lo que habías planteado. Transculturalidad, ¿no? Una es discontinuar las cosas y otra es continuarlas, ¿no? El otro día aquí en la presentación que hicimos para prensa previo al lanzamiento del programa venían dos chicos de la Facultad de Química y estuvimos recordando, no sé por qué, en la segunda ley de la termodinámica, que es pues la ley de la entropía, de que todo tiende a desordenarse, ¿no? De que todo tiende a descomponerse, etcétera. Bueno, sí, pero digamos hay un afán humano por ordenar, por darle sentido a todo y por empezar a construir. Y en ese afán humano, pues obviamente se hacen cosas, unas cosas se quedan fuera, pero siempre hay este afán humano por construir y por volverlo más complejo. Digamos, a veces podríamos comparar, lo hemos hecho muchas veces, a la etimología con una especie de arqueología de las palabras, te vas hacia atrás. Y los arqueólogos saben muy bien cuando excavan ruinas de lugares muy antiguos o habitados desde hace muchísimo tiempo, que también hay una complejidad conforme más recientes son las cosas. Y mientras más atrás se van en el tiempo, pues todo es un poco más rudimentario, menos preciso, más simple, más elemental. Y bueno, yo no estoy diciendo que nuestra vida sea hoy mejor que la del hombre prehistórico, estoy convencido de que sí lo es, pero bueno, de todas formas hay esa evolución. Digamos, la arqueología percibe eso, ¿no? Y como arqueólogos de la palabra, digamos, la gente que habla de etimologías, tenemos que percibir esa misma tendencia. ¿Y la biología también? A ver, un minuto para mí. Uno pensaría que todo está delimitado y que todo está concretado y que todo tiene nombres porque tenemos esta obsesión. Y sin embargo, llama mucho la atención que en pleno 2017 todavía haya cosas muy cotidianas y que usemos tanto y que no tengan nombre y que en otros idiomas, por ejemplo, hace poco estuve en la presentación de un libro que se llama Lost in Translation, que es una chava de 19 años que se dedicó a decir, o más bien a plasmar por escrito, todas estas cuestiones que no tienen nombre en español y que son cosas muy básicas. Por ejemplo, algunas son que surgen con mucha gracia, ¿no? Que es esta manía que tenemos de comprar libros y apilarlos y nunca leerlos, ¿no? Sin llegar a ese extremo, por ejemplo, tiene que ver con la huella que deja la ola del mar, con cosas que tenemos muy cotidianamente en nuestro alrededor y sin embargo tenemos reticencia a nombrar ciertas cosas o a inventar un nombre. Pareciera que solo le damos nombre a los conceptos que surgen nuevos. Y sin embargo, creo que todavía hay muchas cosas. Afortunadamente, me parece que es un juego. Como estamos en vivo, vamos a ir a un corte. Me parece bien. Okay.
La Dichosa Palabra es un programa que vale la pena y que es recomendable para todo el público. Un saludo para la Dichosa Palabra. Pues un saludo para la Dichosa Palabra y gracias por todo. Les puedo yo mandar un reconocimiento por sus próximos 15 años que van a cumplir. Felicitaciones por sus 15 años. Yo creí que por los míos. Seguimos aquí en vivo en La Dichosa Palabra, iniciando nuestros 15 años. Bueno, nos pregunta un cuate que se pone, Ulises Criollo, que si podríamos hablar de alabastro y bridón. Qué bien, porque... ¿Pero qué tienen que ver? ¿Qué tiene que Eso ver te iba a alabastro y decir. bridón? ¿Sabes qué? Lo que Habrá pasa es que unido, ¿no? están preguntando a veces listas de palabras. Ujú. Alabastro y bridón, no viene alabastro en el himno nacional, ¿verdad? No, alabastro. Y bridón, el único lugar donde viene es en Es el en himno el- nacional. A mí siempre lo del acero aprestad y el bridón, yo decía, pensé siempre, lo confieso aquí ante todo el público y el pueblo de México, que pensé que era como una cacerola, ¿sí? Y dije, se me hace muy lógico que si van a la guerra lleven un bridón, ¿sí? Su bridón, un poquito yo creo que me resonaba la idea de bidón, ¿sí? Como para hacer frijoles. O algo así, ¿sí? En el campamento. Y no, luego por eso lo busqué y bridón según yo, tiene que ver con brida y es el caballo que está listo para un combate, embridado y ya con su silla y todo, ¿sí? No un caballo encuerado, pues, ¿no? Es como se ve. Pero muchas es la veces. rienda, ¿no? En realidad la brida es la el rienda. caballo viene por extensión de que es el conjunto de riendas con las que se sujeta para frenar al caballo. De hecho, bridón es el diminutivo de brida. O sea, No el aumentativo. no es el aumentativo, es el diminutivo. Ay, qué bonito. O sea, la grande es la brida. que termina en on, como Sí, sí, grande. sí. Sí, qué bien. Porque es más chiquita esa Pues brida. es como un camarón y un camarín, ¿no? Un verdad. camarín es más grande que un camarón. Te entiendo, voy a pensar en la inmortalidad del camerín. Del camarín, del camarote. Bueno, deben entonces aprestar el extensiones, bridón, o sí. sea, por el acero tenerlo aprestado, listo, ¿no? hay que tener el Y el acero pues, es el como acero una es metonimia, una porque espada. es la espada, ¿no? Sí. Ahí hay una metonimia muy clara, Sí, sí, pues, sí. ¿no? Y entonces el bridón, pues es como una metonimia, Sí, porque del- no vas del a irte caballo. con tu bridón nada más corriendo. dejar a la el caballo guerra. atrás. Y dejar el caballo. Tendrá que ver con incluso con un caballo brioso, ¿no? Y alabastro es, alabastro sea Dios, Alabastro sea Dios. alabastro De sea hecho, se Dios, usan en porque las hay muy catedrales. bonitas Ay, ay, ay. esculturas, hay muy bonitos cristos de alabastro. El alabastro es una piedra blanca, a veces casi transparente, muy, muy bonita, realmente extraordinaria, muy dúctil para ser tallada. Y entonces alabastro también se ha vuelto como una metonimia, es- una sustitución de lo la- blanco. Yo la verdad lápiz no de ubico el alabastro, pero entiendo que es blanquísimo, Sí, porque mira, siempre las se usa. yo he visto esculturas de alabastro y esculturas son de- impresionantes. los egipcios lo usaban mucho, bueno, originariamente era para unos recipientes para contener perfumes, pero de ahí pasó a ser con esculturas, porque es muy moldeable, incluso pero con la se uña. encuentran bloques así Y luego, grandotes. sí, Sí, y tú has claro. visto vidrieras, algunas catedrales y algunos edificios muy grandes utilizan el alabastro en lugar de cristal porque es tan translúcido que permite el paso como si fuera... No se ve nada, digamos, es como opaco. opaco. O sea, Sí, no sí, se ve sí, nada, sí. nada más se verían Pero- figuras. pero deja pasar Y luz. de hecho, Sí. digo, arquitectónicamente, los egipcios utilizaron alabastro en la sala, en la sala de los grandes templos de Tebas, ¿no? En las salas donde estaban los dioses metidos hasta adentro, que no entraban más que la nobleza, justamente arriba, para que entrara luz, ponían placas de alabastro. O sea, es el uso más antiguo que se conoce en arquitectura y por lo tanto los dioses estaban metidos en una penumbra de alabastro, ¿no? Que es como naranja más o menos, es como naranja la luz que
que pasa por... Bueno, pues Bueno, es esas una son, palabra ¿no? que usan muchísimo, bueno... Y que viene del egipcio. La palabra... la A la palabra Sí, misma viene del tiene egipcio. raíz O sea, a egipcia, nosotros no nos ha sabía. llegado por latín, pero su origen es el egipcio, porque justo los egipcios exportaban este tipo de recipientes a los griegos y... No, yo lo que iba a decir es que el alabastro, lo alabastrino, son palabras que vienen mucho como en la poesía modernista. De hecho, hay algún poema, no me acuerdo si es Rubén Díaz Darío. Mirón o seguramente está en Rubén Darío, pero hay uno, si no me equivoco, Díaz Mirón, pero a lo mejor me equivoco y alguien en el público lo recuerda, que dice algo así como un cuello alabastrino y Ah, sí, blando, en indecente bacanal cantando o algo así, que Sí, sí me creo suena que es un... Sí, a mí también me suena. un poema, bueno, no sé si es de Díaz Mirón, pero bueno, Que sí no es debe ser un un cuello- adjetivo muy modernista, ¿no? Si no debe ser un cuello duro y moldeable. No. No, bueno, al todo. Bueno, Muy ahí bien. está esa. Ok, vamos a nuestra dichosa palabra. Comer cosas blandas, hablando de blandura, De blandura. y sin masticarlas para algunos de los primeros que respondan. Laura, ¿tenemos? Tenemos esta chulada, como nos acostumbra Almadía, Juan Villoro, el gran observador del mundo, La Casa Pierde, una novela que ya había sido publicada en el año 2000 y que había ganado el premio Villaurrutia, y que son 10 relatos en los que hay protagonistas como futbolistas, boxeadores, escritores, camioneros. En fin, es un retrato más de la sociedad bajo la atenta y atinada mirada de Juan Villoro. La casa pierde, pero la literatura gana. Y también gana con la primera novela de nuestra amiga Paulina Vieites. Lleva por título Elena, cuando el pasado ya no pesa, es hoy para siempre. Déjenme decir algo, felicito mucho a Paulina Vieites por ser también una incansable promotora de la lectura en distintos ámbitos y por ser también la presidenta de la Fundación Quiérete, que hace un estupendo trabajo. Felicito mucho a nuestra amiga Paulina Vieites. Gracias. Y tenemos una novela de Francisco Casabella, editorial Anagrama, que se llama El Triunfo. Es un gran autor, según el asunto, y ya murió. 1963-2008, murió joven. Muy joven. Se ve joven en la foto. ¿Cómo se llama? Casabella, Francisco Casabella. Bueno, vamos con una palabra cortita. Fernando Martínez, y bueno, si falta, pues le seguimos en el siguiente corte. Y nos pregunta de dónde viene y qué quiere decir la expresión ni que 8 cuartos. Muy usada todavía. Es estupenda porque además es una expresión que nació del reclamo popular y de la subida de precios, cosa que yo sé que nadie sabe aquí qué pasa a menudo, pero en el siglo XVIII y XIX había una moneda que se llamaba el realillo en España, que equivalía a 8 cuartos, es decir, a 2 monedas enteras. A 2 pesetas, ¿no? A 2 pesetas, 2 exactamente, pesetas. y que más o menos equivalía a comprar bastantes cosas de la canasta básica. Se compraba un poquito de azúcar, un poquito de leche, un poquito de... Todo Pero eso te con llegaba un real. Pero con... digamos se decía 8 cuartos, no decían 2 enteros. O Es dos que era el cuartos. real de a 8. Ah, ok. Había una moneda que era el real, que podría ser el real de oro, el real de vellón, Ok, el ok. real de tal. Y había uno que se llamaba el realillo, que era el real de a 8, porque eran 8 cuartos. Era en realidad que valía a 2 monedas de una unidad, que era la peseta. Y la gente en los mercados... ¿Cuántas expresiones y cuántas palabras no han nacido de los intercambios monetarios de monedas que ya no existen en la circulación y que, sin embargo, las expresiones todavía se han quedado con nosotros? cae el 20, Cuando empezaron a subir los precios, o sea, más o menos todo el mundo podía comprar con estos 8 cuartos Algo, sí. lo básico para comer, ¿no? En una casa. Empezaron a subir los precios y entonces las cosas empezaron a costar 9, 10, hasta 11 y 12 cuartos. Y entonces decía, que ni 3 pesetas ni que 8 cuartos. Era un poco la manera del cliente, el consumidor, de quejarse de que la canasta básica ya no le costaba los 8 cuartos, sino mucho más. Digamos que es una manera eufemística también de ni qué narices, ni qué demonios, ni qué niño muerto. Sí. Hay una manera que es un poco el apellido de, primero viene el reclamo y luego te dice, yo sé, ¿qué va a estar lloviendo ni qué 8 cuartos? ¿No? Era un poco como decir, no te quejes, es un reclamo, es una especie como de... Pues sí, de rechazo a de lo que, rechazo. a lo ¿Cómo que te te lo voy a están vender diciendo. en esto? O sea, ¿qué tal? Ni Ahora, qué 8 yo creo cuartos. que eso más bien, digo, estoy pensando, no sería del pueblo que reclamaba, sino de los comerciantes que el pueblo
les seguía pedía pagando. que quería que fuera de 8 cuartos, y hasta que llegó un momento que un comerciante dijo, no, que esto ni que 8 cuartos, o sea, esto cuesta 10 cuartos. ¿no? Bueno, y por Entonces, cierto un poco que España vivió tremendas crisis de inflación, en Hasta parte la debida fecha. a la plata y a la riqueza que iba de América para allá y que desató procesos De inflacionarios hecho, muy esta grandes y muy moneda graves es en de España. plata. Sí, por cuestiones El monetarias. realillo. Sí. El realillo era de El plata. realillo era de plata y bueno, pues sí, efectivamente cuando sobraba, cuando faltaba, cuando llegaban estas cantidades de repente o cuando faltaban después, ¿no? Era cuando todos los precios y la inflación Sí. y todos los intercambios de productos pues se iban a volar, porque claro. En España lo bonito era cuando eras millonario con la peseta, ¿no? Porque ya con el euro pues ya no se puede tan fácil. Ahora ¿no? es mileurista, que no está tan padre. Bueno, tenemos que ir ahora a un corte y regresamos con ustedes luego. Estos, qué casualidad, son libros de la editorial Nieve de Chamoy, una nueva editorial. Curioso su nombre, original, como es original también su directora, Mónica Brown. Precisamente de ella aquí está Sexo Chilango, que son las crónicas casi obscenas de esta magnífica poeta que es Mónica Brown. Tenemos Mastodonte de Jaime Reyes, El horroroso caso de Juan Carlos Bautista, poemas muy fuertes y otros títulos. Gran parte de la originalidad de Nieve de Chamoy está en el hecho de que sus libros pueden ser descargados también por internet o también ser editados por pedido. La editorial publica muy pocos, unos 50 por ahí, y luego si usted quiere el libro ve de qué se trata y ellos se lo imprimen, casi se lo personalizan. ¡Qué maravilla! Este es un nuevo invento y una muy buena invitación, creo yo, para que su biblioteca se enriquezca con una recomendación de la dichosa palabra. Sí, mira, el funderelé es la palita que utilizamos para servir nuestro helado. Entonces ahora sí que con eso servimos el helado, la famosa palita funderelé. Celebramos mucho la recuperación de ese diccionario visual y de gremios con el que pues vamos a estar presentando algunas de esas palabras de objeto comunes. Funderelele, que es de mis favoritas, la vida es muy dulce, como dulce se ha puesto también esta mesa y luego veremos por qué. Últimos minutos de esta primera dichosa palabra y momento también de dar la bienvenida a las personas que se han incorporado esta temporada, agradecer a las que han pasado durante estas 15 temporadas y sin duda pues aquí estamos todo el equipo delante y detrás de las cámaras que hacemos este programa. Recordar que también habrá repeticiones esta misma noche, al filo de la medianoche, después de la película, habrá repetición de la dichosa palabra, los lunes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 6 de la tarde. Y si no, en la señal de Canal 22 Internacional y en la señal de Internet y en YouTube algún día. No sabemos cuándo, pero algún día. Acá tenemos todavía mucho de qué hablar y una de las preguntas que nos han llegado de María Luisa Fuentes en esta ocasión es, esta me encanta, ¿por qué fue con una manzana con la que se envenenó a Blancanieves? A y ver, no digamos enanito. con un bote de H24. Claro, ¿Eres con la un- madrastra, Germano, o qué te toca hacer? Con otro tipo O de el príncipe veneno. que la va a despertar. Bueno, como la pregunta está centrada en la manzana, bueno, diríamos que la manzana en general era fundamentalmente en Europa, en el Mediterráneo oriental también, pero la fruta es originaria de Europa fundamentalmente, pero ya muchos han señalado que en el Cantar de los Cantares se menciona a la manzana, o sea que quiere decir que desde fines del segundo milenio antes de Cristo la manzana ya había llegado al cercano oriente. Esto lo digo un poco porque pues todos recordarán que normalmente en la iconografía europea la manzana pues es la fruta prohibida
en el Génesis de Adán y Eva. Pero esto no es mencionado en la Biblia. En la Biblia nada más hablan de la fruta. Sí. Y los judíos en el Talmud dicen que el árbol que está, al que alude el Génesis debe ser una higuera y no una manzana, porque luego en 2 versículos posteriores dice, y entonces cuando conocieron se taparon con hojas de higuera. Sí, entonces suponen que es una higuera y no una manzana. Claro que la hoja de manzana habría sido más interesante. De fruta en ese paraíso. Claro, o sea, pero no queda claro si había 3 árboles y uno estaba al lado del otro. Sí, claro. Era el paraíso, chicos. Pero bueno, está asociada con ese conocimiento de esos árboles. Está asociada en que, en general, en la tradición europea y mediterránea, la manzana siempre, no solamente en el folclore, aquí en los cuentos de hadas, sino en las tradiciones mitológicas célticas, germánicas y romanas y griegas, ¿no? La manzana siempre tiene que ver con el amor, con el sexo, en su sentido positivo y negativo, o sea, temible y atractivo. Y la manzana también tiene que ver con el conocimiento y con la vida eterna, ¿no? Entre los germanos, por ejemplo, la diosa Idún, justamente consideraba a la manzana su corazón con el que da vida, ¿no? Entre los griegos, por supuesto, Robert Graves dice que todo este asunto del juicio de París es realmente una mala interpretación de pinturas antiguas y que realmente es la triple diosa que está entregando al hombre su vida, su amor, su conocimiento a través de la manzana. Que el conocimiento pues ya está en la Biblia. La discordia. Claro. Entonces, la manzana de la discordia. ¿Esto lo sabía de la Eris, madrastra de Blancanieves? bueno, es que en la madrastra, las manzanas, entre la tradición céltica y germánica, las manzanas tan simbolizaban todo esto que estoy diciendo, que la isla del más allá, en la tradición, por ejemplo, en el rey Arturo, la isla del más allá se llamaba Avalon, que en celta, Aval quiere decir manzana. En latín, la manzana se decía de 2 maneras, una de donde viene nuestra palabra manzana, y otra de pomona, que incluso hasta en el Renacimiento se siguió creyendo en el espíritu de Pomona, y en los jardines se ponía una señora que representaba a Pomona. Pero la manzana, por lo tanto, exacto, el francés es pom, y la manzana, por lo tanto, representaba lo bueno y lo malo, y por eso la bruja llega con Blancanieves y le corta la manzana, no así, sino le corta la manzana así, o sea, con el palito para arriba. Porque los antiguos cortaban así la manzana para ver que quedaba un pentáculo, o sea, las semillas forman una estrella como de 5 puntas. Semillas que son peligrosas para la salud, tanto que dicen que hay que tomar una manzana al día. Si te tomas muchas semillas, hay unas sustancias que no son tan buenas. Es medio venenoso. Bueno, las semillas de las frutas en general no son muy buenas. Sí. Y bueno, toda la manzana tiene un lado, como quien dice, la bruja le da, dice en el cuento, le da ella prueba la manzana para que vea que no está envenenada, pero la prueba del lado blanco, y le da el lado rojo, el lado que tiene digamos, la cáscara más roja, que es un poco el símbolo de que ella tiene que pasar. Entonces ella la toma, se muere, pero es una muerte, como quien dice, temporal, iniciática, para que luego tenga que revivir, ¿no? Entonces los folcloristas dicen que esto de la manzana pues es que aparece en muchísimos cuentos, en muchísimas tradiciones, y que tiene que ver con dar la muerte, pero la muerte iniciática y la vida también, ¿no? Es que el problema de los símbolos es que pueden interpretarse de 1000 maneras, porque también vas a encontrar muchos otros folcloristas que te van a decir que la manzana representa la carnalidad, el comercio, la globalización, incluso si tú quieres podría decirte alguien hoy, ¿no? Las computadoras. Porque el hombre elige la manzana. Y en lugar de elegir la vida espiritual, elige la vida de la carne, la vida de la sensualidad. Y eso también puede interpretarse a partir pues, de la historia que está en la Biblia. Ahora es curioso. Los simbolismos tienen esa plasticidad de significar montones de cosas. Sí, ¿no? Y que es curioso porque los hermanos Grimm, que son los autores de Blancanieves, en su primera versión... autores no, los recopiladores. Bueno, los recopiladores, digamos que ellos cuando publicaron este cuento, en su primera edición,
era la madre la que le daba la manzana a Blancanieves, no la madrastra. Lo que pasa mira. es que cuando luego se dieron cuenta de lo ofensivo que podría ser poner a una madre como malvada y que la gente podría ser muy sensible ante eso, en la segunda edición La hicieron se madrastra. muere la madre y entonces el rey se vuelve a casar y Pero tiene es una otra vez madrastra. volvemos a la cosa simbólica, digamos, siempre en todas las figuras hay como en todos los arquetipos hay un lado luminoso y un lado oscuro. Y la figura maternal también tiene ese lado luminoso, que es la madre, y el oscuro, que es la madrastra, Claro. o casi siempre está representado por la madrastra, que son ¿no? un poco las tres, como hemos platicado aquí, los tres aspectos de la diosa, que sería Blancanieves, que dicen los folcloristas, es el lado joven de la misma divinidad, la madre muerta de Blancanieves en el cuento, y la madrastra, que sería el aspecto de la transformadora o de la que destructora, ¿no? Y de hecho los tres colores, eso sí, en la India y en el Neolítico europeo, los tres colores que representaban a esta antigua divinidad neolítica era el blanco, por eso se llama Blancanieves, el blanco, el rojo de la madre y el negro de la anciana, que son los tres colores también de Blancanieves. Blancanieves El pelo. tiene el pelo claro. negro, lo describen los hermanos Grimm, la piel muy, muy blanca, pero los labios muy, muy rojos, que son estos tres. O sea que de alguna manera hay un juego ahí de Casi herencias. albina ella, de es herencias, demasiado pálida, es como de la herencias nieve. simbólicas muy, muy antiguas que se entrelazan en el simbolismo tan importante de la manzana. Están ¿no? las Como manzanas corazón. del jardín de las De las Hespérides que Hespérides. daban la vida eterna, etcétera. Yo creo que después La de de esto, Guillermo Hotel. la próxima vez que los inviten a dar una vuelta a la manzana, se lo pensarán Aguas. muy bien. Piénsenlo. ¿Con qué Piénsenlo muy connotación bien. simbólica? Aunque sea el jefe de manzana. La manzana siempre se representa además con el color rojo, o sea, dentro de todas las variedades de manzanas que hay, siempre digamos que la manzana Sí, por el simbólica corazón. es rojo siempre y está más estupenda, de esas que solo se ven casi en el Pintada. Y supermercado. por cierto que son con cera. decenas y decenas de variedades. La famosa Macintosh de las computadoras Apple es manzana, es una variedad Totalmente. de manzana. Y que ahora las que hay en los supermercados, bueno, decirlo políticamente Dilo, incorrecto, pero dilo, tienen dilo. tantos pesticidas y tantas sustancias químicas en su exterior para mantener esta bonita manzana, que yo creo que ahora sí nos dormiríamos más que Blancanieves. Bueno, porque yo creo que siempre es conveniente lavar la fruta. Siempre, por favor, coman frutas y De verduras, entrada. pero siempre muy lavada. Eso que lo hagan. ¿sí? Eso, incluso antes de los pesticidas, pues Aunque se podría las ser dé su cualquier mamá cosa, o su madrastra. Aunque se las Yo lo dé. que les voy a dar es las respuestas del día de hoy, porque ha llegado el momento de revelarles quiénes lloran lentas lágrimas sucias en cierto poema del libro Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, poema que lleva título en inglés. Bueno, el poema se llamaba Walking Around, del libro Residencia en la Tierra, y los versos decían así: y patitos donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Así que la respuesta era calzoncillos, toallas y camisas. Esa era la respuesta que estábamos buscando hoy a la pregunta en redes, y la dichosa palabra que decía comer cosas blandas o sin masticarlas, y en un sentido metafórico se hace casi siempre con las moscas, con el sentido de estar absorto sin motivo. Papar, el papamoscas, ahí estaba La Catedral de Burgos. la Catedral de Burgos estaba ahí escondida. Algunos de los que respondieron correctamente a la pregunta en redes eran Alexis Murillo, Carlitos Bracho, Moisés Ra, Nelson Campos, Maya Hernández, en fin. La producción se pondrá en contacto sobre todo con los que se han conseguido libros, que son los de la dichosa palabra. Manuel Rojas Caballero, Mari Leal López, Sergio Rentería. Estos han llegado, creo que hacen distinción entre el Twitter y el Facebook, no lo sé. Virginia Covarrubia, Juan José del Pino, Lucía Huerta, en Y fin, muchísimos un otros, ¿no? montón de gente que se llevan los primeros libros que salieron ya esta temporada, porque por si no se han dado cuenta, la dichosa palabra está de regreso y ustedes tienen que pasar la voz. Así que Espero que sí se hayan dado cuenta, porque Diga. si no, ¿qué hemos estado haciendo toda esta hora? Y no sé si se han dado cuenta de que aquí hay un pastel Por quinceañero cierto, con el que pensamos ya empezar los festejos. Y hay unas lindas chicas que traen obsequios para Ay, mira nada más nuestras chicas dichosas. Tenemos aplausos. Yo mientras, ¿Eso no se prende o sí? no lo sé, ahora te No, voy a no, decir. ¿sí se prende?
Oh, Gracias. ¿Se prende? ¿Tú lo vas a prender? ¿Se prende eso? Debería aprenderse, pero parece que está... Creo que se le jala algo, ¿no? Estamos, Ay, qué a ver, bonito, tú debes estamos ser de- más, Plácemes. Pues es que no tienen mecha, ¿cómo se van a prender? ¡Ay, qué bonitas! Con manzanas además, las de la discordia. Y acá, para terminar este último vals de esta temporada, ahí les va. A ver si me ponen ahí ¿No los el hielo habrán seco. puesto al revés? Y un poquito de... Denme Parecen luces, estar porque si puestas no, no se no ven prenden, las esas luces. velas no El prenden. hielo seco, Prenden, ese velas hielo no seco. Ahí, prenden. ahí empieza. Hollamos como ratas. Gracias a todos. Hasta el sábado que viene.